Buenas tardes. En el siguiente video argumentaremos nuestra postura respecto a si la reforma agraria fue o no beneficiosa para el Perú. Nuestra postura es que la reforma agraria fue parcialmente beneficiosa. Si bien fracasó en sus objetivos económicos y dejó a los campesinos más pobres, logró romper el poder de la oligarquía y generó cambios sociales y políticos profundos que influyen en el Perú de hoy. A continuación, sustentaremos nuestras posturas desde tres aspectos: político, económico y social. Para ponernos en el contexto político, debemos recordar que hasta 1968 el Perú era gobernado en gran medida por una oligarquía terrateniente que concentraba tanto la tierra como el poder político. El general Juan Velasco Alvarado llegó al poder mediante un golpe de Estado en octubre de 1968, lo que él llamó el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Desde el aspecto político, la reforma agraria representó un quiebre fundamental en la estructura del poder. Mediante el decreto de ley 1771-6, aplicado desde 1969, el gobierno logró expropiar los latifundios de los hacendados que tuviesen más de 50 hectáreas en la costa y 150 en la tierra, destruyendo así las bases económicas del comunalismo, es decir, del poder político de los terratenientes en el campo. Esto significó que políticamente, por primera vez en la historia del Perú, se eliminó el sistema de dominación feudal que los hacendados ejercían sobre los campesinos. El Estado asumió el control de estas tierras, convirtiéndolas en cooperativas y comunidades administradas por gerentes, evidentemente nombrados por el propio gobierno. Si bien esto no devolvió el poder real a los campesinos, sí liquidó el poder político de la antigua oligarquía terrateniente, lo que constituyó en un cambio irreversible para el Perú. En el terreno económico, la reforma agraria buscaba redistribuir la riqueza agraria del país, que hasta entonces estaba concentrada en pocas manos. El gobierno esperaba que al transferir las tierras a los trabajadores organizados en cooperativas, se incrementaría la producción agrícola y se reduciría la desigualdad económica. Sin embargo, desde el aspecto económico, la reforma agraria fue un fracaso. En primer lugar, las expropiaciones se realizaron prácticamente sin compensación justa. Las tierras se valoraron según tasas oficiales de impuestos, que fijaban los valores en menos de la mitad del precio del mercado, y el pago se hizo en bonos que rendían menos que la inflación. Además, las expropiaciones fueron anunciadas con anticipación, los que los propietarios dejaron de invertir en sus haciendas. Cuando el gobierno tomó el control, descubrió que necesitaba inyectar capital y realizar reformas para hacerlas productivas. Los gerentes nombrados, en muchos casos, eran oficiales militares, que carecían de los conocimientos agrícolas necesarios. Las cooperativas de la costa, por ejemplo, debieron admitir más trabajadores de los que realmente necesitaban, lo que las hizo económicamente inviables. En conclusión, la reforma agraria no solo no mejoró la producción agrícola del país, sino que la perjudicó en el mediano plazo. Planteando desde el aspecto social dentro de la reforma agraria, tenemos que tener en cuenta que la sociedad peruana rural estaba profundamente dividida. Aquí podemos mencionar casos como los cuales vendrían a ser que las haciendas tenían y ejercían dominio total sobre lo que eran los campesinos e indígenas. Y esto sumado a lo que vendría a ser la discriminación y el racismo, que eran socialmente aceptadas hacia la población indígena, pero raramente cuestionadas. Es por ello también que, hablando desde un aspecto social, la reforma agraria ha tenido efectos importantes, pero a la vez contradictorios, los cuales se podría mencionar, ya que por un lado se encuentra lo que vendría a ser eh, el aspecto en cuanto a lo que vendría a ser la distribución de tierras entre los trabajadores permanentes, los cuales tenían en sí, y por ello que el gobierno aplicó lo que vendría a ser un lema, cuál es la tierra para el que trabaja, el cual tenía un gran mensaje que tenía una gran carga, una fuerte carga, por así decirlo, reivindicativa hacia la población indígena. Mientras que por un modelo más cultural y educativo, el gobierno oficializó lo que era la lengua quechua como nacional junto al castellano.
impuso un nuevo uniforme escolar único en toda la República y fomentó lo que viene a ser el reconocimiento de la identidad indígena. Es por ello que finalmente también se encuentra lo que vendría a ser durante el gobierno militar la aparición y la potenciación lo que vendría a ser de los sindicatos, como los cuales se podría encontrar uno de ellos, por ejemplo, la Confederación General de los Trabajadores y el sindicato de educación entre los trabajadores, los cuales fomentaban una gran potencia y fundamentos hacia los valores. Ahora, con conclusión, podemos definir que dentro de la reforma agraria en todos estos aspectos fue parcialmente beneficiosa para el Perú, ya que hablando desde un aspecto político se menciona lo que vendría a ser el derrocamiento y fue un quiebre histórico, gracias a que se pudo eliminar lo que vendría a ser el poder oligárquico terrateniente y dentro también de lo que se encontraba del sistema de dominación gamonal que se encontraba desde la colonia y también desde el aspecto social que se encontraba dentro de la discriminación y el aspecto del racismo fue un impulso para que se mejorara la reivindicación del indígena, el trabajador y el campesino. Desde un aspecto económico fue un fracaso, ya que trataba de mejorar, pero gestiones ineficientes dentro de lo que viene a ser gestión previa fueron totalmente casi ineficaces. No se encontró así producción dentro de ello para poder generar mejor y poder establecer mejor el país. Y es por ello también que se encuentran en esta decisión y que dentro del aspecto social y político es un gran aspecto también histórico. Pero mientras que por el lado del aspecto económico se encuentra un gran déficit en el trato de intentar tratar de mejorarlo. Por ello es que se debe mejorar una mejor más estabilidad. Muchas gracias.